Damos la bienvenida al doctor Carlos Castro. Él fue catedrático universitario, decano de la Facultad de Jurisprudencia y actualmente miembro del Cabildo por el Agua, un activista también en el sector pro agua y antiminero. Doctor Castro, quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que se dio la semana pasada, cuando aparentemente, por lo menos en el plano verbal, se rompieron fuegos entre el gobierno y organizaciones ecologistas. La semana pasada, el grupo Yas Unidos hizo referencia a la declaración o a las declaraciones de Guillermo Lasso, pues lo hizo en varios foros, con respecto a un decreto que iba a incentivar, a catalizar la minería. Como respuesta se tiene ya organizado un encuentro de pueblos del sur que se realizará el 31 de julio al 1 de agosto en Nabón, provincia de El Azuay. Esta respuesta es al decreto ejecutivo número 151 que dispone un plan de acción para el sector minero que ha recibido ya sus lecturas desde las organizaciones ciudadanas y ecologistas. Quisiéramos conocer su punto de vista. Gracias, Gustavo, por la entrevista. Un saludo a la distinguida audiencia de tan importante medio de comunicación. Mire, Gustavo, el gobierno recrea lo que ya ha pasado en otras oportunidades, es decir, una cosa es lo que se ofrece en campaña electoral y otra cosa es lo que hacen los gobiernos cuando ya están instalados en el poder. Esta ha sido una constante en la historia nacional y este gobierno no podía ser la excepción. El gobierno ofreció y tuvo una conducta y una expectativa dentro de la campaña electoral. Inclusive varias reuniones se sostuvieron con diferentes sectores que defienden el medio ambiente y especialmente las fuentes de agua respecto de la minería. Y teníamos la confianza de que este gobierno, a pesar de que se conocía sus tendencias neoliberales, sin embargo, podía hacer honor a su palabra. Pero mire usted que ya en el poder el gobierno ha ido poco a poco evidenciando su verdadera política económica y su política minera. Y claro, desde este punto de vista, yo creo que el gobierno ya se enfila, se alinea directamente con los intereses de las grandes empresas transnacionales mineras. Claro, eso significa que se abre un enfrentamiento con poblaciones de ciudades enteras, como es el caso de la población de Cuenca, de los habitantes de Cuenca, que no podemos permitir que el gobierno pretenda pasar por encima de la consulta popular y pretender instalar la minería justamente en zonas trascendentales para el presente y futuro de nuestra ciudad. Ese es el camino que ha escogido el gobierno. Todo el Estado al servicio del capital transnacional minero. El Estado ni siquiera se coloca en una posición arbitral, una posición inclusive tinosa, de prudencia, porque no se olvide, Gustavo, que el mismo sector, el mismo gobierno, el Estado tiene una posición de dirimencia en temas de orden de procesos administrativos que tienen que ver de los conflictos de la minería con el medio ambiente y por supuesto con las organizaciones sociales. El gobierno ha elegido su camino, el gobierno ha señalado su ruta, su identificación y no queda más que la resistencia de la ciudadanía y en este caso concreto de Cuenca para enfrentar este alineamiento del gobierno con las empresas mineras. El mensaje del gobierno viene con ciertos calificativos, con cierta adjetivación que intenta disminuir el impacto de lo decidido y expresado por Guillermo Lasso. Se habla de que este decreto lo que persigue es la instauración de una minería responsable desde el punto de vista ambiental y social. Pero las organizaciones, entre ellas Yas Unidos, han elevado ya su voz de alerta y señalan que es necesario iniciar una cruzada para evitar la imposición de un modelo minero en Ecuador. El decreto ejecutivo 151 señalan
pretende impulsar el Plan Nacional Minero, acelerar los trámites mineros en el Ministerio del Ambiente, en el del Agua y Transición Ecológica, reabrir el catastro minero y seguir concesionando al país más allá de la forma que realmente desató alarmas que lo hicieron los dos gobiernos anteriores. Efectivamente, es el mismo discurso que ya lo escuchamos en el gobierno de Correa, en el gobierno de Moreno, y que repite el gobierno actual. Por más esfuerzo que haga el gobierno por utilizar palabras relacionadas con la minería responsable, con la minería armónica con la naturaleza y más cantilenas, en el fondo no es sino, insisto, un alineamiento claro del Estado y el gobierno nacional respecto de las empresas mineras. Me preocupa sobre todo, Gustavo, la dedicatoria establecida en el segundo inciso del artículo 3 de este plan de acción para el sector minero del Ecuador, cuando señala que este plan garantizará el marco de seguridad jurídica contemplado en la Constitución de la República, que respete los derechos preexistentes, como son los contratos y derechos previamente adquiridos y suscritos por el Estado ecuatoriano con la finalidad de prevenir futuros contingentes, así como la ejecución de la estrategia interinstitucional para la erradicación de la explotación ilícita de minerales, etcétera, etcétera. Es decir, luz verde a todo lo que está firmado. Es una disposición abiertamente contraria al espíritu de la consulta popular de Cuenca. Y lo dice en uno de sus artículos iniciales, el inciso segundo del artículo 3. Es un reto, Gustavo, a la ciudad de Cuenca y a la consulta popular. Es gravísimo. Yo no sé el gobierno qué tipo de asesores tengan, pero realmente más que el tema de asesores es la evidencia de los intereses que representa el gobierno del señor Lasso. Bueno, cabía esperar algo por el estilo, doctor Castro, cuando los propios sectores mineros, a través de los portales que tienen, celebraban el hecho de que tras una segunda reunión del presidente de la República con los representantes de las principales compañías mineras aquí en Ecuador, se emitía este decreto. Había allí ya una relación que se había cultivado y acuerdos previos a los que se habían llegado. Se prevían las tendencias del gobierno, un gobierno de características neoconservadoras. Nosotros no es que estábamos ilusionados o cosa por el estilo respecto de este gobierno en la materia de explotación minera, pero sí creíamos, Gustavo, que el gobierno podía tener una cierta prudencia por lo menos y respeto a la ciudad de Cuenca. Y nos admira porque en Cuenca él tuvo algunas declaraciones respecto del asunto de la minería en un sector que él conoce, como son los páramos donde se originan las aguas para el Cantón Cuenca. Esta zona que hemos denominado nosotros de incidencia estratégica, porque es como el corazón del Cantón Cuenca, porque ahí se originan todas las aguas que van a la vertiente occidental y oriental. Ahí están los páramos, los humedales, bosques y vegetación protectores. Colindan con zonas, con las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En fin, y mire usted que además todo ha caído en desgracia, porque vino el ministro del Ambiente acá a Cuenca, y recuerde usted que entregó una declaratoria ya de Mazán como área de conservación y uso sustentable. Pero yo advertí un editorial en el diario El Mercurio, en el sentido de que ni siquiera se habían entregado las dos otras áreas de conservación. E inclusive señalaba que dudaba que se hubiesen levantado las concesiones mineras justamente en esas áreas de conservación, de la misma área de Mazán, de Gallo Cantana y de Quitahuayco. De forma que creo que el tiempo me ha dado la razón en haber alertado de esa visita con bombos y platillos del ministro del Ambiente.
y justamente viene a entregar solamente el área de Mazán. Además, ¿qué nos entrega, Gustavo? Porque esa área, pues, fue un área adquirida, un bosque adquirido por la propia municipalidad de Cuenca, con dineros de TAP. Es nuestro, como es nuestro el patrimonio que tenemos. De forma que es grave lo que acontece con el gobierno, especialmente, insisto, con la ciudad de Cuenca. No ha tenido miramiento, Gustavo. ¿Cómo cuadra esto, doctor Castro, con los anuncios hechos no directamente por funcionarios del gobierno, sí por Fernando Villavicencio, en el sentido de que se prepara, por otra parte, una consulta popular que pondría como uno de los tópicos de las preguntas a ser consultada al pueblo ecuatoriano la procedencia o no de instalaciones mineras en fuentes de recarga hídrica? Pero repare usted, Gustavo, que conforme se dio la noticia, y hablo por la información que se da a través de los medios de comunicación, se habla de una consulta relativa a prohibir la explotación minera a cielo abierto en las zonas de recarga. La, la concesión minera de Quimsacocho, Loma Larga, se entiende que no es a cielo abierto, entonces eso queda fuera de esa prohibición. Parece que allí el asambleísta Fernando Villavicencio tiene que investigar un poco más, y si es que es así, darse cuenta de que solamente la consulta prohibiría explotaciones mineras a cielo abierto en zonas de recarga hídrica, y las que no son a cielo abierto, Gustavo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y por otra parte, una consulta en donde, cuyo objeto no será sino nuevamente, como han sido otras consultas de alguna manera, de legitimarse, ¿no es cierto?, el gobierno en el poder para poder luego, pues, ejecutar su real política económica, social, cultural, etcétera. Lo que está haciendo este decreto ejecutivo 151 es excitando de alguna manera a varias entidades públicas que son parte del Ejecutivo y que dependen del gobierno central a acelerar procesos. ¿Qué es lo que tendría que hacer la ciudadanía, las organizaciones ciudadanas en esta etapa? Bueno, mire, algunas organizaciones, personas, agrupaciones, hemos cumplido el rol y lo seguiremos cumpliendo. Aquí lo que es necesario que el Consejo Cantonal de Cuenca, con el alcalde a la cabeza, asuma una posición frente a este decreto ejecutivo. Sobre todo, insisto, respecto del inciso segundo del artículo 3 del decreto ejecutivo 151. Debe asumir posición el alcalde, el Consejo Cantonal de Cuenca, el Consejo Provincial, asumir su posición las universidades, todas las instituciones públicas que se identifican con el interés del Cantón Cuenca. Y esperemos que efectivamente haya pronunciamiento y que haya una actitud consecuente. Por eso mismo Gustavo recordará que en el caso de mi persona y en general del Cabildo del Agua, estábamos procurando que se expida una ordenanza para establecer un resguardo de lo que nosotros denominamos las zonas incidencias incidencias en el desarrollo estratégico del Cantón Cuenca y las políticas públicas respecto de las comunidades de altura. Y eso no se entendió. Y mire usted cómo el PDOT, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el Plan de Uso y Gestión del Suelo y la delimitación de las zonas de recarga hídrica no se cumplen. El tiempo me ha dado la razón. Y perdone que hable en primera persona porque fui un protagonista de la elaboración de esta ordenanza con exposición de motivos, con considerandos, con articulado, clarísimos los artículos, definición de zonas, objetivos, las políticas públicas frente a las comunidades de altura. Eso pasó por la Comisión Ambiental del Consejo Cantonal, pero no ha pasado a primer debate siquiera del Consejo Cantonal. Y he venido advirtiendo lo que nos va a ocurrir en varias oportunidades, Gustavo, en varias entrevistas, como voces que clamamos en el desierto,
Y fíjese usted este rato, no hay PDOT, no hay PUCs, no hay delimitación de las zonas de recarga hídrica. Y entonces, la consulta popular de Cuenca va a ser burlada. Va a quedar así. Vamos a permitir los ciudadanos, ciudadanas, las fuerzas vivas de nuestro cantón, vamos nuevamente a dormirnos en los laureles frente a tanta desidia, tanto abandono, tanto desastre para el cantón Cuenca. ¿Cómo ven en la otra orilla el nivel, la capacidad de cabildeo de los sectores mineros? Mire, ellos pasan en el Palacio de Gobierno, son capitales poderosos, los ministros del gabinete, con raras excepciones del gobierno actual, representan a grandes intereses empresariales de nuestro país, monopólicos, la banca, las finanzas, el capital financiero internacional. ¿Qué se puede esperar? Pero son los comensales del Palacio de Gobierno, eso se puede juzgar. Lastimosamente tenemos que ser duros, Gustavo. Aquí no se trata de ningún tipo de politiquería ni expectativa política alguna. Usted sabe que no hemos tenido desde hace mucho tiempo expectativas de ninguna naturaleza en ningún ámbito. Lo hemos hecho como ciudadanos. Tenemos que ser duros, porque por un lado tenemos que alabar políticas públicas positivas, pero cuando se trata de los intereses del Cantón Cuenca, no podemos nosotros tener otro condicionamiento que no sean esos intereses. Hoy escuchábamos al presidente en una de varias declaraciones que ha dado desde la semana anterior, refiriéndose a este tema, lo hacía en el canal internacional colombiano NTN 24. Lazo en esencia decía: ¿qué es lo que quieren los sectores antimineros que haga en Ecuador para arreglar la economía sin petróleo y sin minería, sin tocar las principales fuentes de riqueza de Ecuador? A ver, ¿Cuáles pueden ser las respuestas a Guillermo Lasso? ¿Qué tipo de desarrollo es el que necesita el país que pueda en alguna manera por lo menos reorientar, si no prescindir el extractivismo? a ver, Gustavo, política es una pregunta compleja, pero que amerita una respuesta. Primero, una aclaración. Nosotros, como Cabildo del Agua, no nos hemos definido como antimineros. Nos hemos definido como una organización de defensa del agua, de las fuentes de agua, de los humedales, de los páramos, de los bosques y vegetación protectores, y hemos señalado con claridad: no puede existir minería en esos ecosistemas frágiles. Esa ha sido nuestra posición. Pueden hacer minería, al menos esa es la posición que hemos asumido, y esa es mi posición personal, en otros sitios, pero no afectando estos ecosistemas frágiles, porque hay que precautelar todas las condiciones que miran que hacen posible la vida, en circunstancias en que el mundo entero, usted puede ver, la humanidad es necia, los gobiernos son necios, los dirigentes, los líderes mundiales son necios frente al desastre que vive la humanidad hoy en el día. Me pregunto, una reflexión, ¿qué sacamos inclusive con planes de vacunación? Si igual, por otro lado, estamos haciendo acciones negativas, porque usted conoce, Gustavo, que efectivamente la situación viral del mundo y otros que vengan son resultado justamente de violaciones a los nichos silvestres. En fin, no hay tiempo para reflexionar sobre eso, pero concretándonos a su pregunta. Mire, hay tanta deuda que tiene que cobrar el Estado Nacional, tanto moroso con el Estado, deudas a la seguridad social, deudas por tributo, deudas por temas aduaneros. Efectivamente son miles de millones de dólares que el Estado ecuatoriano no cobra a quienes sí tienen plata para efectivamente pagar. Y su negocio es no pagar al Estado para más bien, ¿no es cierto?, invertir y obtener mayores réditos o en procesos especulativos o en otras inversiones. Allí hay una gigantesca deuda que no se cobra. Dos, la población ecuatoriana y múltiples sectores de economistas y otros sectores sociales han venido señalando por qué no cargar más tributos a quienes más tienen. Ya inclusive el propio gobierno norteamericano ha señalado la necesidad de que los poderosos tributen más, porque ya escandaliza la conciencia mundial, ética, moral, el estado de concentración económica del mundo y en cada país, Gustavo.
y la gente poderosa de este país, hablemos claro, los dueños de tantas empresas, los grandes grupos económicos, alguna vez contribuyan de la manera que deben al erario nacional. Pero a veces estas cosas no se quieren hablar, no Doctor se quieren Castro, hablar en voz alta. para De todo. finalizar, doctor Castro, ¿va terminando esa especie de luna de miel del gobierno de Guillermo Lasso con los sectores sociales? A ver, ¿qué diría Gustavo? El gobierno va evidenciando sus tendencias neoliberales, ¿no? Y yo creo que más allá del discurso del reencuentro, efectivamente va ya saliendo a la luz pública la real política del gobierno. Esperemos que el gobierno se dé cuenta de la situación que atraviesa el país. Y aquí quiero ser claro, Gustavo. El gobierno, el señor Lasso, los asesores, los legisladores, deben pulsar bien cuál es el ambiente social nacional. Hay un pueblo extenuado, tanto por la pandemia cuanto por la miseria económica y social. En el caso de nuestra región, estamos ya con un hartazgo de tanto abandono de nuestro cantón, de nuestra provincia. Es decir, es una situación explosiva a nivel nacional. El hecho de que se confunda que se tiene este dato de confianza en la política pública en el gobierno, motivado fundamentalmente por el tema de la campaña de vacunación, las situaciones de estado de ánimo del pueblo suben y bajan, Gustavo, y eso puede rápidamente erosionarse. Y así se tenga una buena imagen motivado por una política pública exitosa como puede ser de la vacunación. Sin embargo, no se olvide usted, Gustavo, que tenemos que esperar inclusive qué es lo que se viene luego de estos procesos con las nuevas cepas. Pero en general hay una situación, yo creo, desesperante a nivel nacional. No debe jugarse, Gustavo. No quisiéramos jamás inestabilidad en este país, pero para ello hay que actuar con prudencia. El gobierno debe pedir más colaboración a los más poderosos de este país, no pegarse con los más débiles, Gustavo. Bien, gracias, doctor Castro, por habernos acompañado. Gracias a usted, Gustavo. Declaraciones del doctor Carlos Castro, miembro del Cabildo por el Agua. Nos vamos a una breve pausa.